Bienvenido a una nueva emisión de esto que es PLC Systems, orientado a la programación de PLCs. En esta ocasión tocaremos el tema de simbología normalizada y automatismos. Una vez que hayamos tocado cada uno de estos elementos de simbología, tendrás un conocimiento más adecuado de qué es cada uno de los elementos y también qué es lo que reemplaza el PLC o por qué es usado un PLC. Cuando hablamos de un automatismo, estamos hablando principalmente de un esquema de símbolos tal como el que está mostrado en la figura. Este esquema nos representa la conexión física de sensores, de actuadores que nos permitirán realizar algún movimiento secuencial, algún movimiento máquina a través de elementos como lo que son cilindros neumáticos. Dentro de los símbolos se encuentra lo que es una unidad de mantenimiento, la cual se encarga de proveernos de la presión adecuada para cada uno de nuestros componentes neumáticos. Esta unidad de mantenimiento está formada por un lubricador, por un elemento regulador de presión y también lo que es un manómetro para nosotros observar la presión que sale hacia nuestros elementos. Entre las cosas que podemos observar dentro de un automatismo son elementos accionadores que son llamados válvulas de señal. Estas válvulas de señal, a través de lo que es un pulsador, un activador de perilla, me permitirán generar el accionamiento de un dispositivo neumático, ya que al accionarlos permiten el flujo del aire hacia un elemento siguiente. Dentro de estas válvulas de señal también se encuentran válvulas que son usadas como sensores. En este caso, por ejemplo, una válvula de rodillo, la cual normalmente están ubicados en la parte superior del cilindro y me permiten detectar el movimiento de este. Cuando el cilindro efectúa su movimiento, ya sea de salida o de entrada, yo puedo colocar este tipo de sensores para poder detectar que ha llegado a una posición en específico. Otros elementos importantes son las válvulas de control direccional. Estas válvulas de control direccional son los últimos elementos que se encuentran junto al actuador y me permiten cambiar la dirección del movimiento de este. En este caso, como son cilindros, esta válvula pues me permite el flujo de aire en un sentido o en el otro, dependiendo de en qué posición esté ubicado esta válvula. Finalmente, los actuadores, que pueden ser elementos totalmente neumáticos o electroneumáticos, tal como en el caso de los cilindros. En este caso, un cilindro de doble efecto, ya que tiene dos vías para poder hacer el cambio de posición en su posición retraída o extendida y poder generar movimientos automáticos a través de cómo le llega el aire a través de la válvula de control. Para tener una idea clara de qué es un automatismo y cómo funciona, es importantísimo conocer la simbología de cada uno de nuestros elementos. Esta simbología tiene un sistema simplificado que está regulado por la norma ISO 1219-1, en la cual establece cómo son nombrados cada uno de los conductos de cada uno de los símbolos para nuestros elementos. En particular está la normativa ISO, que viene de la Organización Internacional de Estandarización, y la norma CETOP, que viene del Comité Europeo de Transmisiones Óleo-Hidráulicas y Neumáticas. Esta parte es importantísima, ya que dependiendo de la marca de los componentes que tú tengas en tu automatismo, vendrán en normativa CETOP o normativa ISO. Entre las cosas principales es que hay forma de nombrar cada uno de los elementos que conforman un símbolo, que va en forma de letras ante la normativa ISO y en forma numérica en el CETOP. Los conductos de trabajo tienen que ver con aquellas terminales de nuestros símbolos que van directamente conectados hacia otros elementos como actuadores o bien otras válvulas. En la normativa CETOP, estos conductos de trabajo inician
con los números pares partiendo desde el 2, y en el caso de la ISO son empezadas por las primeras letras del alfabeto. Aquellos lugares que tengan que ver con alimentación de presión van a ir con un 1 en el caso de la CTOP y en el caso de la ISO como una P. Aquellos lugares por donde salga la presión de cada uno de nuestros elementos en la normativa CTOP está conformada por los números impares partiendo desde el 3 y en el caso de la ISO por las letras a partir de la R. Para aquellos donde represente algunas terminales de fuga será el 9 y la L en el caso de la ISO. Para los conductos de pilotaje, que son aquellos lugares o las activaciones de lo que son nuestras válvulas, estarán conformadas a partir del 12 por números pares para la CTOP y en el caso de las ISO como las últimas letras del alfabeto. Por ejemplo, estas válvulas yo puedo observar del lado derecho donde está el 1, ahí es una entrada de presión, ya que al cambiar de posición al lado izquierdo quedará la flechita hacia arriba. Y el 3 es un escape de presión, ya que la flechita está hacia abajo y permitirá la salida de presión o aire desde la terminal 2 hasta la terminal 3. En este caso, la terminal 2 iría conectado a un cilindro o hacia algún otro elemento, y es nuestro elemento de trabajo. En la parte de la ISO, como podemos ver, el suministro de presión está con la letra P, el escape con la letra R y nuestro conducto de trabajo, en este caso la A. Si nosotros lo viéramos físicamente en algún componente, por ejemplo estas válvulas son válvulas 5.2 y podemos ver la importancia de la simbología, ya que si nosotros, por ejemplo, compramos una válvula Festo, la válvula Festo está expresada con normativa CTOP, indicando en la 1 la entrada de presión, la 5 y la 3 como escapes y la 4 y 2 como elementos de trabajo que irán a lo mejor a un cilindro neumático. Mientras algunas otras marcas expresan la simbología en normativa ISO, que como podemos ver están expresadas como A y B los conductos de trabajo, la P como la entrada de presión, R y S como elementos de escape. Como ves, esto es importantísimo, ya que nos dará una idea muy clara de a dónde deberán ir cada uno de nuestros conductos. Para las conexiones, la normativa ISO establece que las posiciones estarán dadas por cuadritos. Dependiendo de cuántas posiciones tiene un elemento, será el número de cuadritos. Mientras las vías están determinadas por pequeñas líneas fuera de los cuadritos y que determinarán la cantidad de vías por la cual circulará o no nuestra presión o nuestro flujo de aire. Las reglas para poder representar estos símbolos están expresadas también en la normativa ISO que mencioné anteriormente, donde cada posición se indica por un cuadrito, tal como se ve en la figura. Cada cuadro tenemos que señalizar hacia dónde va el flujo o el sentido de nuestra presión o nuestro aire, de tal manera que la flechita indica por dónde va a fluir el aire, hacia qué dirección, dando como algunos ejemplos la flechita hacia arriba, la flechita hacia abajo. Si nosotros tenemos un símbolo parecido a una T, esto indica que no se permite el paso del aire, o en el caso que nosotros tengamos una especie de unión en la parte interna del cuadrito, pues indica que esos canales están unidos y que fluye el aire a través de ahí. La flechita que nosotros podemos ver en los símbolos pues indica el flujo, hacia dónde va el flujo de aire. Si la flecha va hacia abajo pues indica que hay un escape de aire de nuestros ductos de trabajo hacia el exterior. Dependiendo del símbolo que tengamos, indicará
si el escape de aire va directo sobre la válvula o si tiene algún ducto roscado, alguna terminal que esté conectada ahí para que salga el flujo del aire. Otra regla importante es que el número de cada vía es colocada del lado de donde está ubicada esa válvula en su estado de reposo. Entonces, cuando no tiene suministro de presión, donde estén ubicados esos numeritos o las letras en el caso de la normativa ISO, pues indicará que esa es mi posición de reposo o mi posición de inicio. En el caso de la figura de arriba, la posición inicial está apuntando a que se escapa el aire, mientras en la siguiente válvula es una 5.2 y podemos ver que el aire fluye de la 1 hacia la 2 cuando está en estado de reposo, y de la 4 a la 5 pues estará escapando el aire de nuestra válvula. Ahora bien, dependiendo de dónde coloquemos presión hacia nuestro componente, por el lado izquierdo o por el lado derecho, también se debe de marcar qué terminales hacen que cambie de posición hacia un lado o hacia el otro. Por ejemplo, en este símbolo, que al suministrar presión por la terminal 12 de nuestro símbolo, producirá lo que es nuestro escape de aire. Mientras que si yo coloco presión por la terminal número 14, la posición de la válvula será suministrando aire hacia la parte de arriba. Entonces tenemos dos posiciones principales: la posición de escape de aire del elemento que esté conectado a nuestra válvula, y lo que es una posición que nos permitirá suministrarle aire. Dependiendo del tipo de símbolo que nosotros tengamos ubicados en esas terminales 12 y 14, será la forma física en cómo se generará esa activación o ese cambio de posición de nuestra válvula. Aquí en esta tabla yo te muestro algunas válvulas de distribución y sus símbolos junto con sus nombres. En los casos que es sombreado, podemos observar que los números están colocados en su posición de reposo. En la primera, en cada una de ellas dice normalmente cerrada, y ese normalmente cerrada implica porque está desalojando el aire, permitiendo que algún elemento que esté conectado a ella regrese a su posición de reposo. O también pudieran estar obstruidas completamente, por ejemplo como en la válvula 4.2 normalmente cerrada. O en el caso de la válvula 5.3, que ya tiene 3 posiciones, y en la posición central están tapados todos tus ductos, mientras que el flujo de aire está en su primera posición o en su tercera posición. Por otra parte, si los números de nuestro diagrama están con el sentido de la flecha hacia arriba, pues podemos ver que es una posición normalmente abierta, ya que permite el flujo de aire hacia las siguientes válvulas o actuadores. O en el caso de la 5.3, que hay una conexión interna que permite el flujo de aire totalmente hacia nuestras terminales de trabajo. En el caso de las válvulas que son orientadas a cilindros de doble efecto, pues podemos observar que no se dice que son normalmente cerradas o normalmente abiertas, ya que hay flujo de aire en cualquiera de las dos posiciones que pueda tomar, o tres dependiendo del caso. Para facilitar la comprensión de todo lo anterior dicho, yo tengo por ejemplo esta válvula. Esta válvula, el símbolo que me indica es que es una válvula de 5.2, donde en este caso está normativa ISO y hay un flujo de aire de P hacia A, ya que en este caso las letras están situadas del lado izquierdo, y eso implica que en su posición de reposo el flujo de aire va en el sentido de P a A. Y el desalojo de aire pues va desde la terminal B
hacia la terminal S, que está conectado por ahí con un pequeño escape. Otra de las cosas a observar es que del lado izquierdo están marcados los accionamientos. En este caso yo puedo ver que tiene un accionamiento por muelle, un control mecánico, y también implica la condición de que tenga un suministro de aire. Entonces esta válvula si retrocede a través de ese resortito, ese muelle, siempre y cuando esté conectada hacia el suministro de presión a través de su vía P. Del lado derecho yo puedo observar que tiene dos símbolos. Un símbolo referente a un mando por presión y que tiene por ahí, normalmente estas válvulas tienen un pequeño pivotito donde yo puedo incrustar un pequeño desarmador y al presionarlo pues hace el cambio de posición. Sin embargo, también tiene la señalización de que tiene un mando electromagnético, por lo cual esta válvula cambiará de posición ya sea por medio del pivote o por medio de la activación eléctrica que está internamente donde yo tengo la flecha. Finalmente, en la R y la S, que son los escapes, tienen como un pequeño tapón poroso. Este pequeño tapón poroso es un silenciador y nos permite pues disminuir la cantidad de ruido que se genera a la hora del escape de aire de su válvula. Ahora bien, hablando de un esquema de un automatismo, yo puedo representar este esquema a través de diferentes secciones. La sección 1 de actuadores, donde estará nuestro cilindro neumático. Una sección para las válvulas de caudal, que normalmente tenemos ahí reguladores de presión para ajustar la velocidad en la cual se va a mover nuestro actuador. Las válvulas de potencia, o también llamadas direccionales, que nos permitirán el cambio de posición para poder generar un movimiento de salida o de regreso de nuestro cilindro. Una válvula lógica, o también llamadas válvulas de procesamiento, que en este caso me permitirá el unir dos válvulas para poder generar una única salida. En este caso tiene una válvula llamada selectora o válvula OR, y que dependiendo si se es presionado P1 o P2 o ambos, cualquiera de esas tres situaciones, permitirá el cambio de esta válvula de potencia hacia la posición de la izquierda. También tenemos en esas válvulas de señal lo que es una válvula 3-2, que nos ayudará a detectar cuando el cilindro se ha extendido totalmente para poder generar el movimiento hacia la posición original de nuestra válvula de potencia y poder regresar el cilindro a su posición de reposo. Finalmente pues tendremos nuestro elemento acondicionador de fluido y toma de presión, que es el símbolo simplificado de una unidad de mantenimiento. Y en este caso pues el suministro de aire principal estará dado por lo que sería un compresor neumático. Ahora bien, todos los puntos de unión donde nosotros vamos a suministrar aire a cada una de nuestras válvulas no se puede hacer de forma directa con manguera. En este caso hay elementos, por ejemplo, como un distribuidor neumático, donde mi unidad de mantenimiento es conectada a esa parte amarilla en el símbolo y en la fotografía, y todos los elementos de entrada de cada una de las válvulas está conectado también a nuestro distribuidor neumático. Este distribuidor neumático pues la función que tiene es tomar la presión principal de nuestra unidad de mantenimiento y poder distribuir este aire a cada uno de nuestros componentes neumáticos. Ahora bien, aquí la pregunta es ¿dónde entra el PLC? Dado que el gobierno del funcionamiento del cilindro neumático está dado por lo que son nuestros elementos de procesamiento, estos elementos de procesamiento serán sustituidos por un PLC. Aquí es donde entra el PLC, ya que al ser programable,
en forma de software, podemos dar el comportamiento que nosotros decidamos a lo que es nuestros elementos electroneumáticos. Los pulsadores, que anteriormente eran neumáticos también, pues van a ser ahora sustituidos por pulsadores eléctricos. Los sensores, que eran neumáticos, van a ser cambiados a lo mejor a sensores ópticos o cualquier otro sensor eléctrico. Y nuestras activaciones neumáticas van a ser cambiadas a activaciones eléctricas. De tal manera que ahora el gobierno de cómo va a actuar este cilindro pues puede ser sustituido por un diagrama de software a través de lo que es llamado un lenguaje ladder o escalera, y que este será programado dentro del PLC. El incluir un PLC en las automatizaciones pues a mí me permite cambiar fácilmente cómo va a ser gobernado un sistema neumático o electroneumático, y ya no tengo que hacer desconexiones de nuestros elementos neumáticos. Simplemente ahora lo que cambio pues realmente es el software o el programa que estará dentro del PLC. Si te ha gustado este video, no se te olvide regalarnos un like, suscribirte. Recuerda que si le das clic a la campanita, esto le permite a YouTube avisarte cada vez que subamos nuevo contenido a nuestro canal. No se te olvide dejarnos tus comentarios y nos vemos en una próxima emisión de esto que es PLC Systems, una serie de videos orientados al manejo de PLCs. Nos vemos en la próxima emisión.